que Dios les bendiga, feliz noche, ¿cómo estamos? Espero que en el Señor todo bien. Hoy esta noche nos vamos a poner en las manos del Señor, vamos a orar. Gracias Señor, gracias te damos Padre bendito por este día Señor que tú nos has regalado, por esa misericordia que has tenido para cada uno de nosotros. Gracias porque hasta aquí Señor tú nos has sostenido. Gracias, Padre bendito. Esperamos que, Señor, que tú desciendas tu palabra, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que venga, Señor, esa leche espiritual no adulterada, Señor. Que tú prepares nuestros corazones como aquella tierra fértil, Señor, para que demos fruto al 100%. En el nombre de Jesús te clamamos que así sea, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, esta noche vamos a hablar de la Cena del Señor. Ustedes saben que es una de las ordenanzas que el Señor nos ha dejado, la Cena del Señor y el bautismo en aguas. Ustedes se recuerdan que el tema pasado fue el bautismo en agua. Ahora vamos a hablar de la Cena del Señor, que esas son las dos ordenanzas la instrucción que nos ha dejado, esas dos ordenanzas dadas por el Señor. Amén. Dice el desarrollo del tema, dice que un ejemplo en el antiguo pacto, usted sabe que antes había antiguo, hoy tenemos un nuevo pacto y mejor con mayores promesas. Amén. Dice un ejemplo del antiguo pacto, dice se encuentra en la Pascua del hebreo Pesaj, que quiere decir pasar por alto, gozo y alegría. Las instrucciones que el Señor le dejó a Israel para celebrar esa Pascua eran las siguientes: dice matar un cordero por familia. El cordero debía ser sin defecto, impregnar parte de la sangre en los postes y dinteles de las puertas de las casas y comerlo completamente pasado por el fuego, con pan sin levadura y hierbas amargas, y debería hacerse con fe, ceñido los lomos, sandalias en los pies y callado en la mano. O sea, aquí tiene varias cuestiones aquí, que primero dicen matar un cordero por familia. O sea, en el tiempo de Israel era un cordero material, el corderito que todos conocemos. No sé si usted conoce algún corderito o lo ha visto en foto, pero tenía que ser un cordero, ¿verdad? Y luego tenía que ser sin defecto, sin mancha, limpio, todo. No podía ser un corderito ciego, no podía ser un corderito que tuviera quebrado ningún hueso. No, tenía que ser limpio y perfecto, ¿verdad? Impregnar parte de la sangre en los postes de los dinteles de cada casa. Eso tenía una figura muy hermosa, porque dice que cuando mataron el cordero tenían que manchar los dinteles de la casa para que el ángel destructor pasara de largo y no los afectara a ellos, los que estaban dentro de la casa. Y hoy estamos iguales, hermanos, en esta época de esta pandemia. Usted espiritualmente, por eso le digo yo que hoy esa figura que estamos viendo la vamos a tener que tomar espiritualmente, no literal, porque imagínese usted, si usted compra un cordero y mancha los dinteles de su casa, ¿qué le van a decir? Que está haciendo brujería. Entonces, por eso es espiritualmente lo que vamos a hacer esta noche. Amén. Entonces dice que también le debían comerlo completamente pasado por el fuego. O sea que nosotros tenemos que comernos el cordero y pasado por el fuego. Decía ahí en Israel que tenía que comerlo completo. Y decía también ahí su palabra que si sobraba tenían que llamar a alguien más de otra familia para que comieran juntos toda esa Pascua. Amén. Debían de hacerse con fe, ceñidos los lomos,
sandalias en los pies y callados en la mano. O sea que ahí estaban así porque al día siguiente se iban libres ellos. Israel iba a salir de la esclavitud de 400 años de Egipto. Entonces hoy era del antiguo pacto. Pero como el Señor siempre nos bendice, hermanos, estas instrucciones enseñan la actitud que se debía tomar en lo personal y colectivo. Dice, los participantes fueron bendecidos con liberación. O sea que por eso les decía yo que al día siguiente ellos iban a salir de Egipto. Ellos iban a salir libres de esa esclavitud por 400 años. Esta fiesta tenía un significado hermoso, dice, el recordatorio de haber sido libres por el Señor con mano poderosa. O sea que el Señor los sacó de esa esclavitud para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, dice la palabra de Dios. Entonces por eso era que el Señor los llevó ahí. Por eso era que Dios, que es tan bueno y amoroso, Él tenía cuidado de su pueblo para que sacarlos de esa esclavitud. Entonces hoy déjeme decirle que el Señor en esta fiesta dice, es un significado, el recordatorio de haber sido libre. Pero ahora la Biblia nos enseña que tenemos un mayor pacto con mejores promesas. O sea que hoy aquel fue en el antiguo pacto. Hoy el Señor nos bendice con un mejor pacto, como dice aquí, con mejores promesas que tuvieron con Israel. O sea que el Señor siempre tiene un mejor lugar. Yo no sé cómo vino usted al Señor, pero no creo yo que esté como cuando la primera vez que vino con el Señor. Hoy tiene mejor promesas usted. Hoy tiene mejor vida que cuando estaba antes. Amén. Dice en el nuevo pacto, dice la palabra del Señor, fue el Nuevo Testamento que el Señor estableció la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. O sea que el Señor murió por nuestros pecados, hermanos. Entonces nosotros hoy tenemos que celebrar esa Santa Cena. Jesucristo, el Cordero de Dios. O sea que, como les decía yo, un cordero fue lo que utilizaron en el antiguo pacto. Un cordero material, un cordero que era figura del Señor Jesucristo. Por eso ahora dice Jesucristo, el Cordero de Dios. Como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero que viene. Amén. Entonces Dios prometió a Abraham que se proveería a sí mismo de un cordero. O sea, esa es la figura. O sea, aquí estamos viendo cómo el Señor, ustedes se recuerdan de la palabra del Señor, en Abraham le pide a su hijo, su primogénito, le pide al Señor que lo sacrificara. Y Abraham fue obediente, dice, y se lo llevó a sacrificarlo. Su único hijo. Entonces dice la palabra de Dios que se fueron con sus criados y su yunta de bueyes y todos se fueron, y a la orilla del monte le dijo a sus criados que se quedaran ahí, que tomaron la leña, el cuchillo y el fuego y el hijo y se subieron. En el camino le preguntó el hijo, he aquí la leña, el cuchillo y el fuego. Y el cordero, padre, Dios proveerá, le dijo Abraham. Entonces, así Dios provee en este tiempo. Dios nos provee de todo lo necesario. Amén. Y lo tremendo es que le dijo, Abraham sabía que iba a ir a sacrificar a su hijo. Abraham sabía que lo iba a ir a sacrificar porque él le obedecía las órdenes del Señor. Pero miren lo tremendo. Es que él dijo a sus criados, espérenme aquí.
nosotros subiremos, adoraremos y bajaremos, dijo. No dijo él, subiremos y voy a bajar. No, él sabía que a lo que iba, pero él, no sé, de su interior sabía que iba a regresar con su hijo nuevamente. Pero mire, Dios proveyó. Entonces hoy quiero decirle, hermanos, que Dios nos provee, que no se aflija, que no tenga pena. El Señor está contigo, así como estuvo con Abraham. Y miren, ya cuando iba a sacrificar a su hijo, el Señor le proveó el carnero. Y ese sacrificaron y bajaron. Amén. Dice, antes de ir a la cruz, el Señor Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la fiesta de la Pascua. Ahí incorporó el pan y el vino, estableciendo de esa forma un pacto nuevo basado en su cuerpo y su sangre. O sea, miren, la sangre de Cristo fue la que nos impactó a nosotros y la que nos ha venido a derramar esa gracia para nosotros. Entonces, hoy déjeme decirle que el Señor tiene ese nuevo pacto para usted y para mí, ¿verdad? Dice la palabra, establecer de esa forma un nuevo pacto, mostrando los planes de bendición de Dios para su pueblo. Y usted y yo somos pueblo de Dios. Usted y yo somos ese pueblo elegido. Porque como dice que a ellos vino y ellos no lo recibieron, pero ahora todo aquel que reciba al Señor será hijo de Dios, hermano del Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Dice la palabra, mostrando los planes de bendición de Dios para su pueblo, la liberación de la esclavitud del pecado a través del sacrificio del Hijo. O sea que nuestros pecados fueron borrados en esa cruz. Ahí fueron borrados y nuestras enfermedades quedaron ahí. Amén. Dice la palabra de Dios. Dios es un Dios de pactos, dice la palabra. A través de la Biblia encontramos que Dios hace pactos con el hombre para bendecirlo. Veamos, Noé, miren. Noé hizo el Señor un pacto después del diluvio. Después del diluvio, dijo el Señor, hago un pacto nuevo de que yo prometo, dijo el Señor, ya no volver a destruir con agua a la humanidad. Y por eso es que usted, no sé si se ha dado cuenta que cuando está el sol y sale un arco iris, esa es la seña de ese pacto que hizo con Noé. Ese pacto que está vigente en la actualidad. Amén. Dice Abraham, también el hombre hace pactos, vos y su pariente. Los pactos eran garantizados con diversas prendas u elementos. El arco iris, lo que le decía yo, la circuncisión en el tiempo de Abraham y las sandalias en el tiempo de Booz, cuando él se casa con Ruth. Amén. El nuevo pacto hace cercano al pecador y hace viejo al pacto anterior. Es garantizado, dice, con la sangre de Cristo. O sea que ese pacto que hizo el Señor, que trae mejores cosas para nosotros, el Señor la selló con su sangre. O sea que nosotros, hermanos, tenemos que recordar esa cena del Señor. Amén. Dice la cena del Señor en Mateo 26, 17 al 39. Dice, fue establecida por Jesús la noche que fue traicionado. El Señor lo indicó, hacer esto en memoria de mí. Les dijo, en tiempo después le fue revelado al apóstol Pablo. Es una ordenanza que se debe obedecer. O sea que esa ordenanza que el Señor, como les decía yo, son dos ordenanzas que dejó, el bautismo en aguas y la Santa Cena.
Entonces hoy estamos a un tiempo, hermanos, de que hoy, miren, no es casualidad que el Señor haya establecido hoy que les diera este tema de la cena del Señor, porque la otra semana vamos a tener nuestra Santa Cena. Amén. Dice, los elementos de esa Santa Cena, los elementos del pan y el vino, cuando muchos discípulos no comprendieron la enseñanza de comer del pan que descendió del cielo, se apartaron. O sea que aquí, miren, hermanos, yo quiero decirles que esto es espiritual. Nosotros no lo tenemos que tomar literal, porque imagínense, tenemos que comernos a un cordero, al Señor Jesucristo. Van a decir, bueno, estos son caníbales. Y no, hermanos, esto es espiritual. Por eso es la figura del pan, que es el cuerpo, como dice la palabra de Dios, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. O sea, pero eso es espiritualmente. Amén. Dice, cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, enseña el simbolismo del acto que se refiere a la consubstanciación o la realidad de Cristo en el acto que no es los elementos. Simboliza la comunión con los hermanos que siendo muchos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Simboliza la comunión entre hermanos. Debemos amarnos los unos a los otros. O sea, miren, esto es lo que nos enseña la Santa Cena, de ponernos a cuentas con nuestros hermanos, de tener una unidad entre cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener limpia nuestra conciencia para poder entrar a la Santa Cena del Señor, hermanos. Y hoy quiero decirles que esta es una nueva oportunidad, una nueva gracia que el Señor nos da para poder encontrar gracia delante de Él y podernos sentar a la mesa del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que el pan, dice, figura del cuerpo de Dios, ¿verdad? Pero el vino, dice la palabra de Dios, es esencia de la vida. Y el Señor la presentó como verdadera bebida, representada en el jugo de la uva. Hoy quiero decirles por qué es que dejó el Señor la uva. ¿Por qué? Porque el color se parece a la sangre, ¿verdad? No pudo haber dicho, bueno, el jugo de la naranja, o el jugo del limón, el jugo de la toronja, o el jugo de una piña. No, el jugo de la uva, porque se parece a la sangre de Cristo. Amén. Dice el Señor el simbolismo, bueno, aquí estamos del vino. Este acto participamos simbólicamente, no literalmente, de la carne y sangre del Señor. O sea, por eso le decía yo que participamos simbólicamente, ¿va? Es figura de lo que se hizo en aquel tiempo. O sea, no vamos a tomarnos la sangre del cordero, sino que simbólicamente ponemos el vino y el pan. Amén. Dice, el vino dice la palabra del Señor, presentó como verdadera bebida. Esto es mi sangre, la cual es derramada para vida, representa la comunión con el Señor, ya que la sangre derramada significa perdón de pecados. O sea que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, hermanos. ¿Va? O sea que cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, es porque es cierto que tenemos que presentarnos a la mesa del Señor limpios, pero dice su palabra que el que se crea que esté limpio, límpiese más. Entonces, hoy tenemos la oportunidad en este momento, miren hermanos, de limpiarnos, de ponernos a cuenta con el Señor, de poder sentarnos la otra semana a la mesa del Señor. Entonces, hoy, en estos días que faltan para la cena del Señor, si usted se acuerda de algo, dice la palabra de Dios, dice, si tienes en contra de algo con tu hermano, ve y ponte a cuenta, dice.
Amén. Entonces hoy esos días que faltan para la cena del Señor, para podernos sentar dignamente en la mesa del Señor, pongámonos a cuentas, hermanos. Yo no sé, yo no soy el acusador, pero que Dios lo reprenda, pero vengo a rearguir su corazón. Si algo ha pasado, si algo ha hecho, yo quiero decirle que hay, como dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre. Hoy viene el Espíritu Santo a rearguir nuestro corazón y decir, bueno, sí, he pecado, Señor, he hecho malas cosas, no he hecho lo que tú me dijiste. Entonces, hoy déjame decirte que el Señor tiene eso para nosotros. Déjame decirte que Dios tiene ese propósito, porque miren, es un propósito que hoy el Señor nos haya puesto este tema aquí por una semana después, tomar la Santa Cena, podernos sentar dignamente a la mesa del Señor. Dice, Él es solo para los suyos, y usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Dice en Éxodo 12, 43 a 48, se prohibía que los extranjeros participaran de la Pascua, a menos que se circuncidaran. Posteriormente, el Señor Jesús sirvió la cena a sus discípulos, quienes al escuchar a alguien lo traicionara le preguntaron, ¿seré yo, Señor? Porque aunque reconocían al señorío de Jesús, tenían temor ser traicionados, ser traidores, lo que nos enseña que la Santa Cena es para llevarnos a una reflexión, lo que yo les decía, hermano. O sea que aquí dice que era solo para los hijos, hermano, para los de Él. Pero miren, aquí si había un extranjero que participara en la Santa Cena, se tenía que circuncidar. Pero imagínense, antes en ese antiguo pacto, si las mujeres, ¿cómo iban a entrar si no se podían circuncidar? Bueno, pero como hoy el Señor ha establecido un nuevo pacto con nosotros, hoy sí podemos entrar, podemos sentarnos a la mesa del Señor. Amén. Entonces yo quiero decirles que el Señor ha establecido esta ordenanza. Amén. Aunque reconocía el Señor el propósito de la Santa Cena es recordar la muerte y resurrección del Señor. El alma tiende a olvidar las bondades de Dios, por lo que uno de los objetivos de la cena es recordar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. O sea, muchas veces nosotros olvidamos que por qué es que tomamos la Santa Cena, por qué ya lo hacemos como un rito. Y no, hermanos, tenemos que hacerlo como un recordatorio que el Señor vino a pagar por nuestros pecados, vino a rearguirnos para que nosotros, vino a limpiarnos de todo pecado. Entonces, hoy quiero decirles que hay una oportunidad, que el Señor ha establecido que Él sea el Cordero que viene a limpiar nuestros pecados. Amén. Dice la palabra de Dios de que tener vida eterna en sí mismo, al juzgarnos a nosotros mismos en la Santa Cena. El Espíritu Santo nos rearguye del pecado y nosotros podemos en la Santa Cena juzgarnos a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, no sea que venga yo y te entregue al acusador. Entonces, hoy en el Espíritu Santo nos reargure y en la Santa Cena podemos juzgarnos. Por eso les decía que no es casualidad que este tema se esté dando hoy, porque la otra semana vamos a tener la oportunidad de sentarnos a la mesa del Señor. Y hoy es un momento en estos días que falta para que el Espíritu Santo rearguya nuestro corazón y ponernos a cuentas con el Señor. Ponernos a cuentas con alguien que nos ha hecho daño, con alguien que hemos hecho daño. Entonces yo no sé qué ha pasado en tu vida, pero este es el momento que el Señor ha tenido para ponernos a cuentas. Podemos sentarnos a la mesa confiadamente y sabiendo que el Señor ha perdonado todo.
Amén. Tener comunión con Dios conduce a buscar la limpieza del alma, y si se permanece firme se tiene la vida de Él. O sea que nosotros podemos ser limpios, como les decía yo, nuestro cuerpo es trino, espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestro cuerpo va a ser limpio, nuestra alma también, nuestro espíritu. Dice fortalecerse, sanar y tener vida. Dice, las consecuencias de no tomar la cena es la comprensión y actitud espiritual adecuada. Dice, la debilidad, enfermedades, o sea que las consecuencias de tomar indignamente la Santa Cena trae debilidad a nuestro cuerpo, enfermedad espiritual y física. O sea que nosotros, como les decía yo, nuestro cuerpo es trino, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu se contrista, se entristece y se refleja en el alma y sufre el cuerpo. Por eso hay enfermedades en nuestro cuerpo, ¿va? Dice, cuando comemos la Santa Cena, estamos comiendo a Cristo y su vida está en nosotros. Amén. Tener comunión con Dios conduce a buscar la limpieza del alma, y si se permanece firme, tiene la vida eterna. Dice, fortalecerse, sanar y tener vida. Las consecuencias de no tomar la cena en la comprensión y actitud espiritual. O sea, no tomar la Santa Cena adecuadamente, tenemos enfermedad física y del alma y espiritual. Tomar indignamente a la sangre contiene la sangre de Cristo, contiene la genética del Padre. Por eso es que nosotros vamos cambiando y nos vamos pareciendo a Él. Por eso es que la Biblia dice que nosotros lo vamos a ver porque vamos a ser como Él es. ¿Va? Esa es la razón dice cuando participamos en la sangre estamos introduciendo la genética de Dios, esa genética divina en nuestra vida, para despojarnos del viejo hombre y así tomar la imagen del nuevo hombre, o sea, del nuevo, de Él. Vamos caminando, ¿verdad?, a la imagen y semejanza del Señor. Por eso vamos a tener que llegar, dice, a la estatura de varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Por eso es que tenemos que tomar la cena, porque nuestra genética va a ser cambiada por la de Él. Amén. Dice, no ser juzgados con el mundo al hacer uso del juicio personal, guiados por el Espíritu Santo, somos reargüidos de pecados. O sea que nosotros tomamos la genética de Él y ya no vamos a pasar el juicio de Él, porque nosotros nos vamos a meter en Cristo. Al que van a ver es a Cristo, no a nosotros. Mantener el poder de la salvación. Dice, es una oportunidad para gozar de la misericordia de Dios para restauración, por lo que debemos participar. Aquí nos dan las instrucciones en la cena del Señor. Dice en su memoria, no debemos acercarnos a su mesa como un rito, sino en memoria de ese sacrificio. O sea que nosotros no por costumbre tenemos que tomar la Santa Cena, sino que recordando ese sacrificio que hizo el Señor en esa cruz, ese amor que por nosotros que hizo que no se bajara de esa cruz, ¿verdad? Amén. Dice, anunciando que a través de su muerte, Él pagó la deuda de nuestros pecados, ¿va? Porque Él era sin mancha, Él era perfecto. Por nuestros pecados fue que vino a morir a esa cruz, porque el Padre tenía un plan perfecto, y el cual su Hijo vino a pagar por esa salvación, porque nosotros estábamos alejados de los pactos. Y con este nuevo pacto Él nos acercó al Señor. Amén. Dice, Él llevó al castigo de nuestra paz, que fue herido por nuestras transgresiones y que por sus llagas fuimos curados o sanados, dice en otras versiones. También
es amar al hermano como Él nos ama. Dice, o sea, nosotros tenemos que mostrarle amor a nuestro hermano como que si fuera el Señor, ¿verdad? Por eso es que Él nos amó primero para que nosotros podamos amarlo. Amén. Dice, participando dignamente, no se habla de ser perfectos para participar, sino de buscar la perfección. O sea que yo no me voy a sentar a la mesa del Señor porque ya soy perfecto, sino que poco a poco voy a ir buscando esa perfección. Poco a poco el Señor va haciendo la obra en mí. Por eso es que dice su palabra de que al que tomó, a ese también perfeccionó, ¿verdad? Entonces nosotros poco a poco vamos a ir yendo a la perfección para poder llegar a ser perfectos como Él es perfecto. O sea que no porque, miren, es que yo soy pecador, yo no merezco. Pues esa es la oportunidad de ponerse a cuentas. Esa es la oportunidad que esos corazones son los que anda buscando el Señor. Amén. Aunque no seamos perfectos, hermanos, aunque seamos pecadores, si el Señor no vino por los perfectos, el Señor no vino por los que ya son santos. No, el Señor vino por los pecadores, dice la palabra de Dios. Entonces hoy déjame decirte que por ti y por mí vino. No somos santos, no somos perfectos, pero vamos en ese camino, vamos en ese camino de la perfección. Entonces sí podemos sentarnos dignamente poniéndonos a cuentas, sino de buscar la perfección, dice la palabra, en la oportunidad de juzgarnos a nosotros mismos, poniéndonos a cuentas con Dios, no guiados por el alma, porque ésta tiende a autojustificarse. Es que como mi padre fue así, como mi madre era así. No, hermanos, nosotros tenemos que juzgarnos nosotros mismos, no tomando en cuenta lo que pasó anterior. Por eso es que dice la palabra de Dios de que dejando la vana manera de vivir que éramos de nuestros padres. Entonces hoy nosotros podemos en estos días, en esta oportunidad que nos falta para la otra semana, ponernos a cuentas con el Señor, pedirle perdón por esos pecados que hemos cometido y después sentarnos dignamente a esa santa cena. Amén. Dice, no por ritualismo, cuando se desciende el cuerpo de Dios se practica como una ceremonia, lo cual no se debe hacer porque ha sido advertido específicamente por el Señor a través del apóstol Pablo. Dice, en la comunión del Espíritu Santo la cena fue preparada en un aposento alto, figura de la búsqueda de la comunión con Dios. O sea que no debemos sentarnos como un rito, no debemos sentarnos a la mesa del Señor. Tal vez de repente te invitó alguien, pero no, hay que discernir la Santa Cena, hay que discernir lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué es figura del pan y del vino. Entonces, por eso es que la Santa Cena del Señor se tiene que discernir, dice la palabra de Dios, para sentarnos dignamente. Amén. Dice la palabra de Dios de la prioridad. La Biblia nos indica que las veces que se debe participar ni mínimo ni máximo, sin embargo, indica que se debe hacer constantemente. Entonces, miren, hermanos, yo sé que constantemente necesitamos de que el Espíritu Santo reargulla nuestro corazón y que nos pongamos a cuentas con el Señor. O sea que hoy, esta noche, el Señor viene a reargullirnos. Esta noche el Señor tenía preparado este estudio para que nosotros nos pongamos a cuentas. Mire el Señor, qué magnífico es, porque la otra semana es la Santa Cena, que nosotros vamos a poder sentarnos con el Señor. Allá, aquí, cada uno de nuestras casas, y poder hacer ese acto simbólico, hermanos, poder hacerlo ya con
conocimiento de la palabra de Dios. Entonces hoy déjame decirte ya por último, dice que la cena del Señor es un banquete, es una fiesta de liberación y bendición preparada para el pueblo de Dios. Y tú y yo, hermanos, aquí terminamos con este tema, esperando que sea de bendición para sus vidas y que esperamos que ya se preparen para los exámenes. Como les decía yo, son tiempos de refrigerio. Entonces vamos a ver si han aprendido algo, vamos a ver si se les ha quedado algo. Primero Dios que sí, no tengan miedo, es un tiempo de refrigerio, de recordar la palabra de Dios. Entonces yo los dejo y les dejo esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios nos proteja de todo mal. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén.